Muy bien, ya está junto a nosotros la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco, psicóloga Berta Escobar. Gracias, decana, por acompañarnos hoy día. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, contentos de que pueda estar con nosotros para que podamos conversar acerca de este importante trabajo que han desarrollado, denominado Estudio Bienestar Universitario, claves para la convivencia y la salud mental. Un trabajo que se ha llevado a cabo en distintas instituciones de educación superior, ¿cierto? A nivel nacional. Y queremos partir preguntándole en qué consiste este estudio y quiénes lo han conformado. Bueno, este informe es el resultado de un trabajo de 2 años de la Comisión de Salud Mental y Convivencia del Consejo de Rectores y Rectoras, el CRUCH, y recoge un diagnóstico bastante extenso que se hizo con 21 universidades del CRUCH, en que se recogió, bueno, el estado del arte, se entrevistó a informantes claves de alguna manera, se recogió la experiencia de los estudiantes, se hicieron reuniones con todas las direcciones de asuntos estudiantiles y a partir de ello se detectaron 6 nudos críticos y la comisión lo que hizo fue, a partir de esa sistematización, generar recomendaciones para esos nudos críticos. Un trabajo muy importante, decana, sobre todo en este momento que vivimos también como país muy complejo en materia de convivencia, también de salud mental. Sabemos además que acá se pone en el centro al estudiante, ¿no? De poder conocerlo, de poder acompañarlo, preguntarle también, más allá de quiénes son, qué necesitan ellos también para sentirse íntegros y por supuesto sentirse bien. ¿Cuál es el rol que tuvo en este trabajo la Universidad Católica de Temuco en específico? A ver, de la Universidad Católica de Temuco estuvimos presentes en esta comisión 2 académicas, uno es la doctora Ana Barrera y a mí me correspondió presidir esta comisión durante 2 años por mi experiencia y trayectoria en salud mental, más bien copresidir porque Rosa María Olave de la Universidad Alberto Hurtado, que ha trabajado mucho en convivencia y mediación, entonces se dio esta mixtura, por lo tanto, como presidente de la comisión hubo un rol de liderazgo allí para que este informe fuera un informe vivo y representara de la mejor manera posible la diversidad de universidades que existen. En este sentido, los resultados, ¿no?, que emanan de este informe generan ciertas alertas. ¿Estamos realmente en una crisis de convivencia y también de bienestar emocional según el resultado del trabajo que ustedes han desarrollado? A ver, yo diría que en un primer plano, en un primer nivel, lo que pasa en la universidad es lo que pasa en la sociedad. Y si uno mira nuestra sociedad, los indicadores de salud mental, de convivencia, de co-cuidado en general son muy preocupantes, ¿ya? Y quizás la novedad de este informe, porque lamentablemente cuando se habla solo de salud mental, se habla al final de patología mental, lo que lleva a mirarlo más bien desde la patología, con una mirada muy individual, muy clínica. Cuando ampliamos la mirada y lo vinculamos con la convivencia, queda mucho más claro la relación que hay entre la convivencia y la salud mental y por ende adquieren más sentido miradas más comunitarias, más sistémicas, que no ponen al estudiante con una dificultad, sino que te abre un espacio para ver cómo las universidades y cómo cada integrante de la universidad se hace corresponsable de generar ambientes promotores de bienestar. Y eso incluye a los estudiantes no solo como objetos de políticas de salud mental, sino como sujeto también. O sea, ¿qué hago yo para generar un buen ambiente de convivencia? Es contextualizar un poco, ¿no? Disculpa, Cata, es contextualizar la salud mental en relación al entorno en el que estamos inmersos. Así es. Y la ventaja del concepto de salud mental es que que cuando se habla de salud mental se habla de la posibilidad que tenemos las personas de desarrollar nuestro potencial, de convivir, de hacer trabajos productivos, en este caso de estudiar, pero sin duda alguna no se puede hablar de salud mental en abstracto. Por lo tanto, tenemos que mirar el contexto del aula, el contexto de lo que pasa en la vida universitaria, de lo que pasa en el trato entre los estudiantes,
cómo hemos aprendido a resolver los conflictos, cómo generamos resoluciones más positivas y menos punitivas para los conflictos. Es educar en el fondo. Bueno, según este diagnóstico, 1 de cada 3 universitarios se enfrenta a problemas de salud mental y además proponen abordar la salud mental, como usted bien decía, desde una mirada más comunitaria y corresponsable. Esos dos conceptos, ¿cómo se trabajan? ¿Cómo se aplicaría? Mira, en el informe de lo que hablamos, y que es un modelo que de alguna manera yo creo que nuestra universidad tiene muchísimos avances a través de la mesa de salud mental, es un modelo de atención de multinivel, en que lo más relevante sin duda es la promoción. No podemos hablar de salud mental si no estoy durmiendo bien, si no estoy cuidando lo que consumo en todos los sentidos, lo que consumo en las redes, lo que consumo, si no generamos, digamos, espacios nutritivos para aquello. Después hay un segundo nivel de prevención donde se abordan aquellos estudiantes que puedan tener más factores de riesgo asociados, estudiantes que son de afuera, estudiantes que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para llegar acá, estudiantes que están muy solos. Esto es una generación de mucha soledad. Yo creo que eso, de estudiantes, estamos en una generación que fue socializada en las redes, con menos padres, con menos familia, y allí hay un foco, digamos, más preventivo. Y yo diría que de lo que la universidad se puede hacer cargo es de ayudar a aquellos estudiantes que, teniendo alguna dificultad, aquellos los interfieren en lo académico. Pero aquellos estudiantes que tienen un diagnóstico clínicamente significativo, ahí la universidad existe un límite. Y ahí viene, digamos, la gran crisis que tiene que ver con cómo el sistema público de salud se hace cargo de la salud mental de la población. Y en ese sentido, decana, en el aspecto de relacionarnos, ¿cuánto ha impactado o qué efectos tiene la virtualización en el vínculo social? A ver, miren, yo les diría que cuando uno revisa distintos estudios, y eso no excluye a los universitarios, si bien existían problemas de salud mental previos, post pandemia, aquello se agrava. Ya pensemos en jóvenes que estuvieron 2 años en etapas muy significativas de su vida, de etapa en que uno aprende a ser amigos, que sale, de los primeros romances, qué sé yo, lo vivieron encerrados, y nos acostumbramos a pensar que las redes son la forma de vincularse. Hoy día, si uno mira los campus a las 6 de la tarde ya no quedan estudiantes. Antes, en nuestros tiempos, uno se quedaba conversando, se quedaba como que su vida social la hacía en la presencialidad. Y de alguna manera, esto de pensar que en las redes están las relaciones es bien complejo, porque las redes es un espacio igual anónimo, donde no se tienen los cuidados en el trato, donde, peor aún, el maltrato está absolutamente normalizado. Si quizá es como decir que lo que uno considera maltrato se le ha ido corriendo a los jóvenes. Entonces hay mucha más aceptación, el límite, y creo que allí, y bueno, yo también creo que contribuye, y en esto me hago muy responsable, yo creo que ayuda muy poco cuando generamos estereotipos de esta generación de cristal, porque eso también cambia la manera en que yo como adulto me relaciono con los jóvenes. Finalmente es una crítica velada a esta generación cuando la estamos sindicando, ¿no? con este concepto que tiene una connotación negativa, y muchos de pronto ni siquiera lo llegan a entender cuando les hablan de generación de cristal, pero efectivamente se habla de que son más blandos, que en realidad no tienen la resiliencia de generaciones anteriores, entendiendo que son contextos distintos en cuanto a su desarrollo también, ¿no? Así es. Yo creo que esas definiciones, si bien pueden servir como para casi caricaturizar lo que es esta generación, creo que no se toman en cuenta elementos que tienen que ver con los distintos momentos sociales, históricos, económicos,
esta es una generación que creo que ha tenido menos presencia de padres y madres que hemos debido salir a trabajar y que de pronto aquello genera algunas distorsiones ya en la crianza, en el cómo ponemos los límites. Yo siempre digo, oye, a la generación de cristal la criamos nosotros. Por ende, no es que salieron de un repollo. Y creo que allí, cuando tú hablas de la generación de cristal, solo hablas de los que les falta, pero no de lo que tienen. Esta es una generación que nos ha ayudado a, por ejemplo, a ser mucho más respetuosos de la diversidad. Es una generación mucho más empática en ese sentido. También nos ha enseñado el valor del bienestar. Claro. Creo que los de la vieja escuela, si no es con rigor, no sirve, digamos. Exactamente. Por ende, también creo que ellos le dan más valor a cuestiones que para nosotros eran... no son la generación del sacrificio que fuimos claro, nosotros. Trabajan para vivir y no viven para trabajar, que es muy importante. Y yo creo que ahí lo que hay que reconocer es que somos distintos, pero no por ello no los podemos encontrar. Y siguiendo en esa misma línea, hay entonces, decana, evidentemente una baja en la participación estudiantil en esta vida universitaria. Según lo que se conversó en este informe, ¿cómo podríamos dejar eso atrás y aumentar la participación, teniendo en cuenta que, tal como lo decíamos delante, la virtualización hoy afecta en gran manera? Sí. A ver, creo que los mismos estudiantes tienen unas crisis por las formas de participación habituales, la participación más política, más en las federaciones de estudiantes. Creo que a veces las federaciones quizás dejan de representar lo que cotidianamente le interesa a los estudiantes, y hay allí un espacio inmenso que se abre cuando uno mira lo que los estudiantes están generando. Como comisión en el año 2023 hicimos un encuentro de buenas prácticas estudiantiles en convivencia y salud mental. Algunas de ellas institucionales que son llevadas a cabo por estudiantes. Hay universidades que tienen monitores de salud mental, qué sé yo, capacitan en primer auxilio psicológico, y los estudiantes participan muy bien de aquello. Y hay otras que son generadas por ellos mismos. Aquí mismo en la universidad, una agrupación que se llama Ayun generó unos cafés conversados en los espacios abiertos de la universidad, y que en su menú era: si pides té, quieres conversar de la semana; si pides café, quieres hablar de una pena. Y otros estudiantes que estaban capacitados se juntaban con ellos y conversaban. Hay otra universidad en lo que ellos hicieron una ludoteca, una sala solo con juegos, y los estudiantes iban ahí a jugar. Y sin quererlo, se convirtió en un espacio de mucha acogida para los estudiantes que con TEA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está mediatizada la interacción por el diálogo. Se juntan a jugar. Y de pronto uno, desde el mundo más adulto, no se te ocurren esas cosas. Yo creo que los jóvenes de ahora son más difíciles de impresionar. Mucho más difíciles. Pero sí, yo creo que cuando se le da espacio a que iniciativas de este tipo, y también desde la confianza en que son capaces de generar respuestas. En el sentido de atribuirles también un rol dentro, ¿no?, de este entramado social, pareciera ser, como usted comentaba antes, decana, que en esta lógica de generación de cristal se les deja un poco más fuera del protagonismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como usted señalaba, pareciera ser que ellos tienen un aporte que ha sido sustantivo también, tal vez en los últimos años, ¿no?, en este tema de la equidad, de la inclusión, del respeto a la diversidad, todos esos elementos que parecieran avanzar hacia un estándar. No podemos decir que eso es un estándar, diría, no sé qué opina usted, pero pareciera que ellos han hecho un importante empujón en ese ámbito. Así es. Yo creo que son son más amables en ese sentido con los que son distintos. Creo que es algo de lo que nosotros también podríamos aprender más, ¿ya? Y bueno, yo quiero destacar algo también del informe, porque cuando se habla de salud mental,
y de convivencia se piensa primero en servicios de atención psicológica. Tengamos más psicólogos. Y eso está probado que no resuelve, porque la salud mental además tiene que transversalizar la vida universitaria. Por lo tanto, a uno como docente, como académico, como profesor, también te tiene que tocar. O sea, hay veces que hay colegas que plantean, no, pero yo no me puedo hacer cargo del estudiante que tiene un problema. Perfecto, no se tiene que hacer cargo. Pero sí se tiene que hacer cargo de generar espacios, aulas de aprendizaje que sean espacios emocionalmente seguros. Que si un estudiante no sabe algo, retroalimentar, pero retroalimentar nutritivamente. Cuando un estudiante le dice, un profesora le dice, no sé cómo usted llegó a la universidad, la verdad es que, ¿qué aporta ese? No es muy amigable eso. Claro. Y eso ha ido cambiando, disculpe, decana, en los últimos años. Usted tiene experiencia en la formación de educación superior y históricamente, ¿no? Los académicos, o así has visto, de pronto esto también se caricaturiza, ¿no? Así es. Que los profesores de la universidad tienen esa lógica de aquí mando yo y lo que se dice es ley. ¿También ha ido cambiando Sí. eso? Yo diría que ha ido cambiando. Yo creo que hay todo un aprendizaje también respecto de que somos corresponsables del aprendizaje de los estudiantes. Cuando yo llevo 35 años en la vida académica, antes lo que te daba prestigio era tener los cursos con más reprobación. Mientras más estudiantes reprobados, tu curso tenía más estatus. Ahora yo creo que esa mirada ha ido cambiando porque de alguna manera cuando un curso completo reprueba, necesariamente tienes que preguntarte, a ver, ya está el 50% de ello y en lo que hice, puede haber, Claro. creo que esta capacidad que debemos desarrollar todos los seres humanos de también revisar nuestras propias prácticas. Yo diría que yo llevo de docente 35 años y no tengo nada que ver con la profesora que inició, con la que soy hoy día. Creo que hoy día soy mucho más formadora que profesora, y formar, más allá de formar profesionales, de ayudar a formar personas que sean buenas personas y que aporten. Claro. Decana, ¿cuáles son las principales recomendaciones que promueve este informe? Quizás más en la línea de la promoción y también la prevención. Absolutamente tiene que ver con fortalecer eso y además yo creo que hay una recomendación que es bien trascendental, que en Chile se genere más investigación aplicada respecto del impacto y los resultados de las acciones de los programas de promoción y de prevención, porque hay también harto activismo, ¿me entienden? Vamos a hacer talleres, vamos a hacer esto, pero no se evalúa el impacto. O sea, si yo quiero promover, no sé, higiene del sueño, tengo que evaluar si eso que estoy haciendo efectivamente hace que los estudiantes duerman mejor. Una actividad de promoción genera cambios conductuales y eso no está evaluado. Estamos llenos de diagnósticos, a nosotros nos encantan los diagnósticos, pero respecto de soluciones basadas en la evidencia, ese es un tema que yo creo que a nivel como académico nos debe importar mucho. Lo otro, yo creo que hay una cantidad de marcos regulatorios externos e internos que es necesario ir ordenando y aunando, ¿ya? Lo tercero, bueno, en todo lo que es participación, todo lo que es convivencia, tenemos que avanzar hacia modelos más cercanos a la justicia restaurativa, que lo que hace la justicia restaurativa es permitir que si tú generaste un daño, ya trataste mal a una persona, tú puedas responsabilizarte y aprender a partir de aquello y que lo que repara sea una conducta tuya. Ya, porque cuando a un estudiante uno le pone una amonestación o un sumario, sigue siendo externo. En cambio, cuando me hago responsable y aprendo y soy capaz de generar algo que repare al otro, eso genera convivencia. Los otros mecanismos, digamos, más bien generan más tensión todavía y allí las universidades tenemos un tremendo camino. Sin duda desafíos que van a seguir con el tiempo, probablemente se mejorarán algunos, se profundizarán otros, es un largo camino y hoy día además el tema del bienestar y la convivencia escolar son protagonistas tal vez de las agendas también en la formación
de los estudiantes, no solo de educación superior, que es este caso, sino vemos que en la educación básica y secundaria también hay un gran desafío ahí, ¿no? Así es. Hay mucho por hacer, pero queremos agradecerle la conversación hoy día, decana. Muchas gracias por compartir también los resultados de este estudio, Bienestar Universitario, claves para la convivencia y la salud mental. La decana Berta Escobar, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, nos vamos a la pausa nosotros. Seguimos aquí en Pauta Informativa.